La paz de Dios, hermanos, amigos que nos ven, una vez más, es una bendición estar eh, compartiendo de la palabra de Dios y el día de hoy tenemos nuestros versículos de los que vamos a tomar para esta enseñanza. Se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 16, de los versículos 1 al 3, que dicen de la siguiente manera. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjese, hermano, qué complicado. Era Dice que había pasado apenas mes y medio de la salida del pueblo de Israel y ya se habían presentado ocasiones en las que el pueblo había murmurado contra las acciones que estaban llevando a cabo los líderes espirituales y sin duda nuestro Dios sobre cada uno de estos hombres, sobre este pueblo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué de esa actitud? ¿Por qué tener esa molestia tan recurrente en tan poco tiempo? Encontraba en versículos anteriores, pues, que José había hecho habitar a toda su familia en lo mejor de la tierra de Egipto. Dice Génesis 47, versículo 6 de la siguiente manera. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habita en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Les dio también un puesto importante entre los trabajos que podían generar ellos. Y también dice en el versículo 11 también del capítulo 47 de la siguiente manera. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Fíjese, hermano, de alguna forma ellos se encontraban cómodos. Habían pasado ya 400 años y había esa comodidad, les habían entregado los mejores lugares para vivir, se habían hecho de puestos importantes y bien remunerados, seguramente habían fructificado, habían aumentado en población y de alguna forma, como dice la Biblia, el pueblo de Egipto tenía miedo de lo que podían hacer el pueblo de Israel y por eso ya había esa imposición de pues tenerlos como esclavos a cada uno de ellos y aún así ellos estaban cómodos y notaba todavía algo más cuando está el mandado de que tienen que poner una marca en sus casas, dice que estaban marcando sus casas, las puertas de las entradas de sus hogares, no estaban habitando en alguna cueva o los tenían a lo mejor encerrados en alguna prisión o en algún lugar pues desagradable. No, al contrario, dice que estaban ahí. Y fíjese, hermano, cómo es que ellos en ningún momento protestaron por esas acciones de maltrato, de sufrimiento que seguramente tenían, pero ellos estaban felices. Y fíjese, notaba que había esta ocasión en la que el pueblo de Israel murmura, ya había sido la tercera ocasión. Las primeras dos se encuentran en Éxodo 14, versículo 12, que dice de la siguiente forma, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Esto lo dicen justamente antes de cruzar el mar, pues estaban entre el mar y entre el ejército de Faraón. Y en el versículo
24 del capítulo 15, cuando llegan a las aguas de Mara, dice que volvieron a murmurar y dice lo siguiente: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Fíjese, hermano, durante un mes y medio ya se habían molestado, ya habían murmurado, ya no estaban de acuerdo, no sabían cómo Dios iba a obrar, pero había sido su memoria tan corta, porque Dios se había presentado en medio de ellos. Durante las plagas, Dios los había guardado. La Biblia no menciona cuál fue el tiempo entre una y otra, y ellos habían contemplado el poder de Dios. Y todavía aún más fuerte, cuando salen de la tierra de Egipto, dice que Dios se les había presentado, iba delante de ellos el ángel de Jehová, y también su poder, su cuidado hacia ellos se había mostrado en una columna de fuego y en las noches, y por las mañanas una columna, pues una nube para cuidarlos del sol. Imagínense, hermano, qué cosas tan maravillosas había hecho Dios con ellos en tan poco tiempo, y aún así ellos no estaban de acuerdo, ellos ya se sentían molestos con lo que Dios estaba haciendo. Pero de todo esto que es, pues a lo mejor negativo en el actuar de estos hombres, tenemos enseñanzas muy buenas, hermano, y son las siguientes. Encontraba tres. Una, que en las pruebas de nuestro diario vivir, nunca debemos olvidar que los planes de Dios son perfectos. Todo este proceso que llevó el pueblo de Israel era para tomar como posesión aquella tierra prometida que Dios les había dado a sus antepasados. Entonces los planes de Dios eran perfectos. Tenían que pasar por todo esto para probarles, dice la palabra de Dios, para saber si su corazón iba a ser o no dispuesto a buscar de Dios. Y pasaron muchas cosas, pero el fin era ese: tener la tierra prometida que Dios les había dado. La segunda que nos deja es, nos muestra en nuestra vida espiritual buscar día tras día las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por último, hermano, también nos deja esta enseñanza, que en estos tiempos no quedarnos conformes con lo que ese pan espiritual que recibimos en cada culto o en cada devocional, hoy más que nunca, es un deber personal el buscar más y más la presencia de Dios. Imagínese, hermano, qué bendición, ¿no? La palabra de Dios siempre actúa, ¿no? A lo mejor en las cosas más negativas de estos hombres podemos encontrar enseñanzas hermosas. Dios iba delante de ellos. Dios ya tenía algo preparado para ellos y dice que era un plan perfecto. Y dice que Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros. O sea, nos quiere dar lo mejor. Es una bendición tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermano, es este momento en el cual nosotros debemos de buscar de una manera personal más y más la presencia de Dios. Hermano, sigamos buscando de Dios, reciba un fuerte abrazo y Dios le bendiga, hermano.